Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me es un placer volverles a saludar el día de hoy para comentar algunas ideas sobre el tema que tú estás trabajando durante esta semana. Un tema maravilloso, interesante, que tiene que ver con el sentido de vida y la pregunta por Dios. De entrada, quiero comentar que vivimos tiempos complicados, como otros tiempos en otras épocas. Tiempos en México de mucha violencia, de mucho sinsentido de la vida, sobre todo con problemas agudos que hemos visto durante este año, ¿no? Tenemos el caso de Ayotzinapa, tan sonado, tenemos este mercado denigrante contra la mujer en el municipio de Tenancingo, en Tlaxcala, que nos hacen pensar que el hombre contemporáneo mexicano vive en una crisis donde no se sabe cuál es el fundamento, las orientaciones plenas de la vida, donde se ha perdido el sentido de la vida misma, donde hemos entrado en un estado de confort, donde parece que todos los problemas que se viven a diario no tienen salida o no se pueden hacer nada, como si las utopías, los ideales y los valores ya no tendrían que decirnos nada a cada uno de nosotros. Sin embargo, el tema que tú estás trabajando enfatiza que tenemos que buscar sentido a la vida, sentido a la existencia, que tenemos que buscar este estado anímico, este estado espiritual del alma, del hombre mismo en su integralidad, que vale la pena vivir y que es importante tener orientaciones claras sobre lo que quiero en la vida, sobre lo que quiero en el mundo. Y yo no puedo optar por un sentido de la vida si no lo hago desde el tema de la libertad misma. El hombre es libre, el hombre es capaz de discernir entre muchas opciones la que mejor le convenga. Decidimos entre lo óptimo y lo bueno, porque decidir sobre lo malo, lo negativo, pues no tendría ningún sentido. La libertad siempre es este discernimiento de optar por lo extraordinario, por lo óptimo y por lo bueno, por el bien. En este sentido, todo ser humano es libre, absolutamente todo, por el único hecho de ser personas, dado que nosotros tenemos un valor intrínseco, nosotros por el solo hecho de ser personas tenemos una dignidad, tenemos voluntad, tenemos capacidad de razón, pero también somos libres. Elegimos entre muchas posibilidades la que mejor convenga al proyecto de vida personal. En ese sentido existen dos tipos de libertad: la libertad externa y la libertad interna. La libertad externa, pues, tiene que ver con todo aquello que no afecte nuestra existencia externa. Es decir, cómo es que no puedo hacer lo que yo quiera, vamos, de una manera egocéntrica, porque hay leyes que limitan mi actuar, porque la ley favorece la comunicación, favorece la paz, favorece la justicia. En ese sentido, pareciera que yo no puedo hacer lo que quiera, porque estoy condicionado y estoy determinado por mi ambiente social, cultural, incluso legal. Sin embargo, la ley externa significa eso. O sea, significa que estoy en una comunidad donde no estoy limitado, sino que esas leyes, las cuales yo estoy cumpliendo, favorecen en mis relaciones con los demás. De tal manera que muchas veces sí pueden privar de nuestra libertad externa cuando pasamos por sucesos fuertes de la vida, un secuestro, etcétera, para no mencionar más cosas terribles. Pero un secuestro tiene que ver precisamente con la ausencia de la libertad externa, los límites en los cuales pues yo no puedo vivir en paz y no puedo hacer lo que normalmente realizo en mi vida cotidiana porque hay un límite externo hacia mí. Pero también hay una libertad interna, y esta libertad interna, aunque estemos en situaciones límite de la vida, la libertad interna se vive y se vive de manera plena. Comentan algunas personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, decían ellos que ya para exterminar su propia existencia, ellos todavía tenían un margen de libertad, porque si bien la libertad externa estaba coartada, internamente no. Ellos tenían libertad en su manera de pensar, en sus sentimientos, en sus emociones. Incluso tú a lo mejor estás obligado a ver estos videos de contextualización, pero en tu libertad interna tú puedes pensar, ¿no? Esto que está diciendo el profesor no es cierto, es mentira, no me gusta, me incomoda, el curso mismo
no satisface mis necesidades. Eso es una libertad interna, porque externamente pues tienes que hacerlo y estás inscrito en el curso y lo tienes que terminar. De tal manera que nosotros tenemos que discernir cómo es que vivimos en nuestra libertad interna y cómo aprovechamos nuestra libertad externa. Tú estás viendo un video para el blog, ya lo viste, ya lo analizaste, sobre V de Venganza, donde precisamente se ve el margen de libertad que tiene el protagonista principal, ¿no? Donde parece que no hay límite por parte del Estado, del gobierno, de limitar la existencia del ciudadano, ¿no? Donde pareciera que el gobierno se inventa un montón de sucesos, de acontecimientos, donde la gente vive en un miedo terrible porque la libertad externa es coartada, pero no en libertad interna, porque en la libertad interna ellos pueden estar incómodos y demás, pero de nada sirve si no buscan transformaciones. De tal manera que una persona con un dominio de sí mismo, con una libertad amplia, tanto externa como interna, es capaz de buscar su sentido de la vida. Un sentido de la vida que se da en dos direcciones. Un sentido de la vida inmanente y trascendente. El inmanente significa que aprovechas todas las oportunidades de la vida para poder dejar huella. Dejas huella en el conocimiento, trasciendes en todo lo que haces, en el ámbito cultural, artístico, científico, religioso. En las relaciones humanas, con los amigos, con la familia, quedas vivo de manera permanente. Quien tiene un sentido de la vida inmanente renuncia a la divinidad. Piensa que no hay un más allá, piensa que el hombre no es espiritual, que es solo materia. Entonces para él Dios no es algo importante dentro de su proyecto de vida. Pero también existe aquella persona que opta por un sentido de la vida trascendente y donde piensa precisamente que Dios es parte de la historia de vida del hombre, que Dios camina día a día con el ser humano y que efectivamente todos los logros que hace diariamente el ser humano pues es bajo la inspiración, la orientación y el fundamento divino, el cual Él ha elegido. Y además que esta vida es importante, es fundamental para ser feliz, pero que tiene la posibilidad de llegar a una vida eterna o a otra vida para encontrarse con Dios. De aquí entronca el tema de filosofía de la religión. La filosofía de la religión, que es el estudio crítico, analítico de la relación que hay entre Dios y el hombre. Y tres estudios de filosofía de la religión son los que han existido a lo largo de la historia. Unos muy univocistas, donde se exigen pruebas, demostraciones racionales sobre la existencia de Dios. Estos filósofos, como el Círculo de Viena, van a afirmar, entre otros autores, como Wittgenstein, el primer Wittgenstein, como Carnap, como Ayer, estos autores van a decir que Dios existe si cumple con los requerimientos que la razón exige para poder palpar a Dios en el día a día. Es decir, que así como tú dices que la nieve es blanca, porque la puedes tocar, porque puede estar frente de ti y puedes decir que es blanca, así Dios tiene que adecuarse a los razonamientos y a la experiencia que tú puedas tener de Él. De tal manera que si Dios no se ajusta a los parámetros de la razón y de los sentidos, entonces Dios no existe. Es decir, la filosofía univocista exige demasiadas pruebas racionales sobre la existencia de Dios, contrario a las filosofías equivocistas. Para ellos dicen, es que no podemos tener una demostración, no puede haber un lenguaje exacto sobre Dios, porque Dios es una experiencia, Dios es una vivencia propia, subjetiva de la persona, de tal manera que el lenguaje y la razón quedan cortas, no le dan el ancho a lo que es Dios, de tal manera que ellos dicen, lo mejor que podemos hacer es no tener un lenguaje, es quedarnos en el silencio, en un misticismo y en una vivencia de la fe y de la religión, porque no hay lenguaje que se adecue a lo que es Dios mismo. Entonces dicen ellos, basta el silencio, porque todo lo que digamos de Dios, pues no es Dios, porque Dios es más allá de palabras. La filosofía analógica va a tratar de hacer un equilibrio entre ambas y va a decir, no podemos renunciar, no podemos decir que solamente nos queda el silencio, que no hay una racionalidad que nos permita comprender la relación que hay entre el hombre y Dios. Por supuesto que hay un lenguaje y una racionalidad analógica, la cual dice que efectivamente no hay un lenguaje exacto que nos diga este es Dios o una demostración que diga esto es Dios, sino que ellos privilegian los símbolos. Los símbolos es la única manera en que el hombre religioso puede expresar su fe de la divinidad. Y en los símbolos lo que vemos no es una demostración científica, sino que son sentidos de la vida, como por medio de símbolos, de palabras, de dibujos, de pinturas, de arquitecturas, el hombre expresa su relación con Dios.
Como por ejemplo en el cristianismo católico, una hostia, vino, no es la hostia ni el vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, es un símbolo. Es decir, tenemos que mirar más allá del significado que late y que es importante. Es este alimento, el alimento del alma, el alimento del espíritu. Entonces la filosofía analógica de la religión dice, respetemos los símbolos, porque los símbolos nos indican una manera privilegiada de relación entre Dios y el hombre. Pues te invito a que profundices muy bien tus respuestas sobre cada una de las preguntas que te pedimos en esta actividad, que reflexiones muy bien sobre tu sentido de la vida, si es inmanente o trascendente, que reflexiones muy bien sobre las diferencias entre la filosofía de la religión univocista, equivocista y analógica, y sobre todo que respondas con claridad cuál es el sentido de tu vida. ¿Por qué vas a estudiar lo que estás eligiendo hacer? ¿Porque realmente te llena de sentido? ¿Porque realmente te llena de felicidad? ¿O porque la han escogido por ti? Hasta pronto, que tengas un excelente cierre de semana.